los médicos que sí lo hacen, ¿sí? Te dicen, tienes que hacer fisioterapia, pero como yo digo. Entonces ahí es donde está el problema, no es como tú dices, porque yo no te digo a ti cómo hacer tu trabajo. Muchas veces en los box de CrossFit quizás no hay un fisio allí, hay simplemente un entrenador, que quizás ni siquiera es entrenador como tal, sino alguien que simplemente conoce los ejercicios de CrossFit porque se los enseñó un amigo. Entonces en esos contextos, por decirlo así, regulares, es donde ves esas lesiones. Pero bienvenidos a Biocosmos Salud. Mi nombre es Alexander Suárez, soy licenciado en fisioterapia y vamos a hablar hoy con Luis Eduardo Hernández, quien es licenciado en fisioterapia, especialista en terapia manual, en medicina ortopédica y osteópata. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, agradecido por la invitación. Qué gusto tenerte acá. Realmente este es un espacio destinado a hablar de salud, a quitar mitos, a dar una vista diferente y darle esa alternativa y sobre todo esa información tan importante para darle resultados a muchas personas que andan buscando eso. Salud desde la facilidad. Ahora, ¿qué sucede? Hay un tema que siempre he visto como muy común en las personas y digo, no puede ser que nosotros biomecánicamente estemos predispuestos o tengamos una falla de que es que nos van a salir hernias y tendremos que vivir con un dolor. ¿Qué opinas de ese creciente avance o de ese repunte estadístico de las personas con discopatías y con hernias discales? ¿Cuál es tu opinión acerca de tantos diagnósticos de hernia? ¿Y será que estamos mal hechos? ¿Nacimos para tener hernia? Mira, eso que dices, no digamos que nacimos para tener hernias, pero si nosotros vemos nuestra cadena evolutiva, fíjate que nosotros pasamos desde un punto de vista de la cuadrupedia, ¿verdad?, a la bipedestación. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente nuestra columna sigue diseñada, a pesar de millones de años de evolución, sigue diseñada para la cuadrupedia, pero obviamente nosotros ya nos desplazamos es con nuestros dos miembros inferiores. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te pones a analizar, todos los animales que andan en cuadrupedia no sufren de hernias discales, ¿ok? Tú no vas a ver eso en un consultorio veterinario. Tú no vas a llevar tu perro porque tu perro tiene una hernia discal. Una hernia discal. ¿Okay? No es algo que sucede. Pero nuestra columna no se ha puesto en marcha en ese paso evolutivo al que está de la bipedestación. Entonces, básicamente, pues, ese pequeño cambio es lo que ha hecho, pues, que nuestra columna, pues, no esté lo mejor diseñada para soportar o para evitar esas patologías discales. ¿Qué sucede también? Está el tema del auge de la salud desde el punto de vista de hacer ejercicio, de entrenar, de mira, yo voy a hacer CrossFit, yo voy a hacer X cosas, y está ese mito de que si tú haces ciertos ejercicios te vas a lesionar y vas a tener una hernia discal o una protusión discal, etcétera. Entonces hay en efecto mucha desinformación, hay muchos mitos de que, por ejemplo, hace unos meses hubo una gran polémica en el mundo de la fisioterapia con el tema del peso muerto. ¿El peso muerto es lesivo o no? Básicamente los ejercicios por sí mismos no son lesivos. El problema de los ejercicios es, por supuesto, que si se hacen mal, te puedes lesionar. Ese va a ser el axioma en cuanto al ejercicio terapéutico. Si se hace mal, ahí es que te vas a lesionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fisioterapeutas, entrenadores, todo lo que es el ámbito de la salud, tienden a quizás aportar más a estos mitos desde el desconocimiento. Es decir, mira, sí, si tú haces un crunch o si tú haces un peso muerto te vas a lesionar. Pero un momento, para eso está la biomecánica. Sí, hay una predisposición dentro de nuestros genotipos como individuos, como seres humanos, como animales que hemos evolucionado al pasar del tiempo, pero esto no quiere decir que si las cosas se hacen bien o mal, te vas a lesionar porque sí, ¿ok? Ya hay muchos factores, de hecho el dolor lumbar es un factor multisensorial, multifactorial, o sea, hay muchas causas para el dolor lumbar, ¿ok? Crónicos, agudos. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de la información, si nosotros evitamos caer en esos tabús,
podemos llegar al diagnóstico correcto. Citando a James Siriax, padre de la medicina ortopédica, él nos habla de que más del 90% de los motivos de consulta por dolor lumbar es atribuible a un desarreglo interno, una protrusión discal o una hernia discal. Eso, aun cuando es cierto, ¿sí? No necesariamente quiere decir que por X movimiento que yo haga, pues me voy a lesionar. Hay factores allí, pues. Ok, fíjate que acabas de decir algo muy interesante y hablaste del crunch abdominal y del peso muerto. Hay personas que han llegado a centros de terapia y lo primero que le hacen, porque tienen una protrusión discal, es decir, más nunca puedes hacer crunch abdominal y más nunca puedes hacer peso muerto. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Esos ejercicios se tienen que descartar una vez tuviste alguna alteración discal? Mira, ahí hay algo muy, muy delicado, que es el tema de la terapia manual versus el ejercicio terapéutico. Obviamente nosotros del ámbito de la terapia manual, no sé por qué nos creen que solamente trabajamos con eso y no está más alejado, la verdad, imposible eso. Pues, o sea, básicamente nosotros trabajamos con ejercicio terapéutico, por supuesto, pero prescrito acorde a las necesidades del paciente. Yo creo que si tú tienes una lesión discal, esa lesión discal obviamente va a generar ciertos estragos allí, sobre todo si tarda mucho tiempo en instaurarse, y va a depender, respondiendo a tu pregunta, va a depender de esos factores, Si tú, por ejemplo, tienes una hernia discal que ya tiene compromiso medular, ya hay déficit neurológico, probablemente hay cosas que no vas a poder hacer, porque obviamente estarías añadiendo cada vez más a esa bomba de tiempo. Eventualmente esa bomba de tiempo va a explotar y te vas a tener que operar, Entonces ahí depende, ¿sí? Ahí te puedo decir, mira, puede ser que lo evitaría, pero si estamos hablando de una persona activa, una persona crofitera que tuvo una protrusión blanda, que es la que vemos en pacientes más jóvenes, obviamente después de allí se puede hacer un trabajo adaptativo. Ese es el detalle post tratamiento. Tú te puedes hacer tu tratamiento manual, reducir el disco, que ese va a ser nuestro objetivo en terapia manual, pero ya después allí, ¿qué hacemos? Obviamente no vamos a dejar ir al paciente, bueno, ya tienes el disco en su sitio y ya te puedes ir, ¿no? Hay que hacer un entrenamiento adaptativo. Importante. Y entonces ese entrenamiento adaptativo va a ir enfocado a que tú puedas hacer esos gestos y que esos gestos no sean lesivos. Y eso tiene que ser progresivo. Fíjate, acá decía algo maravilloso y básicamente estás dándole una luz a muchas personas porque se tiene la creencia de que quien tiene hernia discal siempre la va a tener. En consulta recibo personas que me dicen, es que este dolor me apareció hace 2 semanas, pero es que yo tengo hernias que me descubrieron hace 10 años. O sea, se hizo una resonancia magnética 10 años atrás, tuvo un dolor, se puso analgésico, se lo quitó. Le vuelve un dolor después de 10 años, inmediatamente dice que es porque tenía esa hernia, se lo atribuye a eso. Entonces, hay personas que creen que las hernias son para toda la vida. Exacto. ¿Qué les dices a esas personas? Mira, primero que nada, las hernias no siempre van a ser sintomáticas. Tú puedes tener 2, 3, 4, 10 hernias si tú quieres en toda la columna, pero esas hernias pueden o no ser sintomáticas. ¿Cuál es el problema? Muchos pacientes, dentro de sus antecedentes, como tienen su hernia discal, les aparece un dolor lumbar, que a lo mejor es un dolor lumbar específico, y se lo van a atribuir a, mira, es que el médico hace 10 años me dijo que tenía una protrusión o una hernia en L5-S1, por ejemplo. Entonces, el detalle es ese. Ahora, verdaderamente tu sintomatología es por la hernia, esa es otra cosa. Ahora, si tú evalúas a un paciente, tú buscas un diagnóstico de dolor lumbar, tienes muchos. Puede ser discogénico, puede ser neurogénico, puede ser por una artropatía, o sea, hay muchas cosas. Ahí es el deber ser donde nosotros como profesionales tenemos que saber diferenciar cada una de esas cosas y decir, mira, tu molestia, tu dolor no es esto, sino que lo causa esto. Y a esto se le hace un tratamiento así, un protocolo, y si mejora, buenísimo, obviamente comprueba que ese fue el problema. Entonces, no considero que las hernias van a estar allí siempre, salvo que empiecen a destruirse, empiecen a romper, y ahí obviamente va a tener una progresión. Y con un grado muy marcado, y eso es otra de las cosas que debemos dejar claro. Las hernias tienen ciertos grados, hasta ciertos grados se reducen y se desaparecen. Si hoy en día tienes una hernia de grado 1 o 2, existen técnicas en la medicina ortopédica, en la medicina manual y en la osteopatía que te van a reducir esa hernia para que ya no te moleste.
Así que debemos dejar de lado esa vieja creencia de que una hernia, si te sale una hernia a los 20, vas a llegar a los 80 con la hernia. Correcto. No, la hernia se centraliza y deja de molestar una vez que no comprime la dura madre. Correcto. De hecho, eso que dices allí es muy importante. El tiempo de evolución espontánea de una hernia o de una protusión, okay, a nivel lumbar, por ejemplo, es de 8 a 12 meses. Entonces, ya en un año, ya esa protusión discal que te estaba molestando ya no va a estar porque se va a reducir. ¿Qué sucede? Sí, puede progresar, ¿ok? Puede progresar a un punto donde si es persistente el problema, que es donde está realmente la raíz de la situación. Si es persistente el problema, se protruye, vuelve otra vez a reducirse y otra vez se protruye. Ahí, obviamente, esas estructuras van a ir perdiendo su función estabilizadora y ahí es donde van a empezar a evolucionar a una hernia discal, como bien dijiste, grado 1, grado 2 y así, ¿ok? Obviamente ese es el tema, pero ahí es donde el paciente te dice, mira, sí, yo he tenido dolor lumbar desde hace 20 años. Sí. ¿Y cómo lo traducimos nosotros desde el ámbito de medicina ortopédica? Ah, mire, que se tiene 20 años con unos mecanismos que están protuyendo y reduciendo automáticamente esa hernia, esa protrusión, y obviamente ya ahorita esa estructura está... Sí, una forma fácil de entenderlo, y se lo explico a mis pacientes, es que se vuelve como un camino. El núcleo entra y sale y luego ese camino ya lo ha recorrido tanto que bueno, cada vez se va más y más allá hasta que ya allí, por descuido, no queda otra que hacer una cirugía. Eso. Entonces, bueno, lo importante es reconocer que existen muchas técnicas que si se tratan a tiempo pueden ayudarlo. Así que pues, por supuesto, eso ya, el tema de que si tienes una hernia no te queda más que operarte, sí, es parte del pasado. De hecho, sí, muchas veces han llegado pacientes que son retos que yo digo, mira, wow, me han llegado pacientes, por ejemplo, de 20 años, 25, que practican CrossFit X. Me llegan, mira, tengo un dolor lumbar, el dolor lumbar se nota de calle que es discogénico, y ahí tú dices, ok, chévere, sí. Lo primero que te hacemos es obviamente dar un pronóstico favorable, pero también realista. No vamos a decir, no, mira, en una sesión ya tú vas a levantar los 150 kilos, que no, o sea, tampoco así. Claro. Pero el detalle es que, por ejemplo, el paciente normalmente llega por una prescripción médica, y me sucedió con una paciente. La paciente tenía 32, 33 años, creo. Muy buena edad. Sí, practica gimnasio. Y ella llega del traumatólogo, el traumatólogo le dice, mira, no hagas nada, no te muevas, acuéstate, no levantes nada, casi que no respires. Es más, respira lo menos que puedas porque te va a doler la lumbar. Lo empeora, claro. Lo empeora, claro. Tuve la fortuna de que, nada, yo hablé con ella, le di mi opinión, le dije, mira, de verdad, esto lo difiero por esto. Ahí es donde tenemos que tener una base de conocimiento para nosotros razonar acordemente a ella. Y yo le digo a ella, bueno, mira, vamos a hacer algo, yo te voy a hacer un tratamiento, si mejoras, bien, es un tratamiento de prueba, seguimos, si no, seguimos la indicación del médico. Por fortuna, pues ella hizo caso, tomó la decisión, ¿ok? Se hizo su tratamiento y buenísimo, ya en 2-3 sesiones ya no tenía dolor, ya lo que quedaba era el tema de la reeducación, ¿sí? Porque siempre se tiene que reeducar, sí. Ese es un ejemplo claro de que muchas veces los doctores, ellos van a hablar hacia su profesión o hacia su acción. Obviamente los doctores mayormente tratan sintomatología, tratan obviamente también el tema de las cirugías, todo eso, ¿sí? En caso de que sean traumatólogos. Pero más allá, hay veces que, según nuestro criterio y con mucho respeto a la comunidad médica, por supuesto, hay veces que no encontramos terreno común. De repente el médico dice, hay que operar por esto, y nosotros, mira, no. Sinceramente, una hernia discal ya de operación debería de tener problemas neurológicos, compresión medular, incontinencias, ¿sí? Ya que esté en la raíz S4, y parestesias, todo lo que es parestesia en esta zona. Si tienes algunos de esos signos, recomendaría la operación, ¿ok? Porque allí esa hernia está destruida y ya básicamente lo que queda es operar cuanto antes, ¿sí? Ahí, en ese caso, el tratamiento manual no va a hacer nada. Correcto. ¿Sí? El tratamiento manual va a ser efectivo en el contexto adecuado. Claro, pero es que, y fíjate que esto es muy interesante,
el fuerte de las patologías o de los problemas discales no llegan a ese punto. O sea, Exacto. son grado 1, grado 2, grado 3 y ya a ese punto le están recomendando cirugía. Exacto. Y es lo que hay que Y evitar. ahí es donde difiero totalmente, porque claro, el tema es que se recomienda la operación quizás desde el punto de vista del desconocimiento de los mecanismos de esa patología. Porque si tú te enfocas solamente en el dolor, obviamente tú vas a ver mira, una hernia, una protrusión discal ya grado 3, grado 2, es una hernia bastante dolorosa porque Claro. estás comprimiendo, dependiendo de dónde esté, puedes que comprimas la raíz, puede que comprimas la dura madre. Si comprimes la dura madre va a generar muchísimo dolor, pues la dura madre es una estructura muy sensible, entonces va a tener dolor multisegmental, te va a doler la espalda baja, la zona de la nalga, la cadera, puede que te baje hasta el muslo, si está en la raíz te llega hasta el talón quizás el dolor. Sí. Entonces, obviamente el dolor es muy incapacitante y el sistema médico te dice, mira, pero es que yo tengo que tratar el dolor. Entonces, si yo lo trato con mi opción 1, que es el fármaco, ¿sí? Tratamiento médico, si no funciona, ¿cuál es mi otra opción? Operar. Entonces, muchas veces, ahí es donde yo pienso que el deber ser es que el médico consume tu fármaco. Chévere, buenísimo. No funcionó, mira, te refiero a que te hagas fisioterapia, a que te hagas este tratamiento y así. Pero ¿qué es lo que sucede? Los médicos que sí lo hacen, ¿sí? Te dicen, tienes que hacer fisioterapia, pero como yo digo. Entonces ahí es donde está el problema. No es como tú dices, porque yo no te digo a ti cómo hacer tu trabajo. Claro. Yo tengo que hacer el trabajo que yo considere acorde. Yo no soy un loco, yo no voy a llegar a tener una protrusión discal, vamos a hacer 1000 disparates, ¿no? Yo voy a hacer, según las formaciones, según las bases de conocimiento que yo tengo, tratamientos más prudentes para esa situación. Sí, y fíjate que acá has decidido otra cosa que me llama muchísimo la atención y ya va a compartir información con los pacientes, y es que a veces llegan con un diagnóstico médico, Correcto. pero no es un diagnóstico osteopático o fisioterapéutico Correcto. que abarca otras cosas. Por eso a veces los pacientes llegan a mi consulta y me dicen, no, yo tengo un diagnóstico. Yo digo, Correcto. ese es tu diagnóstico médico, chévere, déjalo, tienes ahí tu hernia discal. Pero vamos a ver lo mecánico, vamos a verlo si hay alguna degeneración, si hay un problema discal, qué compresión, qué estructura, qué músculos, qué fascias están retraídas, qué cadenas musculares están afectadas, y allí vas a tener un diagnóstico Se osteopático complementa. o un diagnóstico fisioterapéutico, y por qué no, vamos a trabajar en función de los dos diagnósticos, porque son dos vistas completamente diferentes. Claro. Y la idea es sumar. Exacto. Siempre pienso que la idea es sumar. Sí, debería de ser así. De hecho, fíjate, un ejemplo de diagnóstico médico, tú vas al médico, el que sea, te dice lumbago. Lumbago. Lumbalgia mecánica, Sí. es un diagnóstico también que utilizan mucho. ¿Y qué es eso? O sea, algia es dolor Correcto. y lumbalgia o sea, zona lumbar, dolor en la espalda baja. Ya sabemos que tienes dolor. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. Y vuelvo y te repito, no lo digo por temas de desprestigiar a la medicina. Obviamente no es la idea, más bien es integrar. Pero esa información ya el fisioterapeuta la sabe. Claro. Porque el Tiene paciente dolor lumbar. me llega con es lo dolor. primero que te dice cuando llega a consulta. Exactamente. Si es un médico muy bueno, un médico excelente, porque sabemos que como en toda profesión hay niveles en cada una de estas profesiones. Si tú tienes un médico excelente que te va a hacer tus estudios pertinentes, te va a llegar, tienes una hernia discal, una protrusión discal, el de 5 segundos, con esto. Esa información es valiosa para nosotros, muy valiosa, porque ya sabemos dónde está el problema. Claro. Ahora necesitamos saber, como bien dices, qué exactamente está comprimiendo, qué exactamente está generando ese cuadro que tiene el paciente y por qué. ¿Ok? Porque, como te digo, el médico puede ver la hernia en el examen, pero esa hernia en verdad te está haciendo esa sintomatología, porque a veces no puede ser. Hay veces que de repente tú tienes una hernia discal, ¿verdad? Y es asintomática, pero el problema que tienes es por una estenosis espinal, por ejemplo, o Sí. una estenosis de receso lateral. Una estenosis es que se cierran los espacios. Correcto. Entonces, a veces se puede ver en una resonancia magnética una hernia y se pueden confundir y decir, es que el dolor es por la hernia. Pero muchas veces la hernia no está comprimiendo los tejidos sensitivos, y es el atrapamiento del agujero, como que si se cerrara el tubo, lo que te está causando el dolor. Y existen técnicas, que esa es otra de las cosas, para eso. Importante ese punto, porque no todas las técnicas que vemos en redes sociales van
exclusivamente para lo mismo. Hay técnicas que van para mejorar el disco, hay técnicas que van para los problemas mecánicos y hay técnicas que van para los problemas de estenosis. Entonces es importante que tu terapeuta decida si va a trabajar el disco, si va a trabajar las estructuras mecánicas o si va a trabajar los agujeros o las estenosis. Fíjate que dijiste algo que lo he tenido por preguntártelo hace ratico, y es que hablaste del CrossFit. Yo, entre mis amigos, a veces hablo, mira, vamos a hacer CrossFit. Yo he sido practicante de CrossFit y se tiene el concepto de que es lesivo. No, eso es muy lesivo. Tú, como especialista de la salud, como fisioterapeuta, como especialista en terapia ortopédica y terapia manual, medicina ortopédica, ¿qué opinas del CrossFit? ¿Qué opinas tú? Mira, entre mis colegas, seré sincero, yo soy team sedentario. Lamento de verdad confesar eso. De verdad que sí. No digo que no me guste el ejercicio, pero, o sea, no me gusta para mí. O sea, a mí me gusta hacer lo básico, de repente caminar. Hasta ahí es donde llego yo como individuo en cuanto a entrenamiento. Ok, y como terapeuta, ¿qué opinas del CrossFit? Como terapeuta, exacto, ya esa es otra opinión. Ahí como terapeuta opino que el CrossFit, sí, es como lo del peso muerto, es lesivo, pero es lesivo porque muchas veces la técnica se emplea incorrectamente. ¿Okay? De hecho, cuando nosotros analizamos, porque por lo menos a nosotros, en mi consultorio, a nosotros nos llegan muchos pacientes que practican CrossFit con lesiones varias. LCM, el ligamento colateral medial en la rodilla, esguince, dolor lumbar, dolor cervical, muchas veces discogénico. Para de contar. Hay muchos motivos de consulta en pacientes con CrossFit, que practican CrossFit, no de hecho. ¿Qué es lo que sucede? El problema es que cuando tú llegas al contexto, ¿cómo sucedió la lesión? Mira, es que estaba haciendo un snatch. Ok, ven acá, ¿cómo hacer el snatch? Cuando tú ves la técnica con la que hace el snatch, tú dices, con la razón. Técnica eficiente. Con razón. El problema es la técnica, no el CrossFit como tal. Como te digo, como persona, a mí no me llama la atención el CrossFit, sinceramente. Yo prefiero, pues, estar tranquilo en mi casa, leer un libro, comer, qué sé yo, de verdad. Pero como oficio, como profesional de la salud, considero que es una práctica que si se hace correctamente, no debería presentar ningún problema para tu salud como tal. Claro. Pero el tema es ese. Muchas veces en los box de CrossFit quizás no hay un fisio allí, hay simplemente un entrenador que quizás ni siquiera es entrenador como tal, sino alguien que simplemente conoce los ejercicios de CrossFit porque se los enseñó un amigo. Entonces en esos contextos, por decirlo así, regulares, es donde ves esas lesiones. Pero en sitios que personalmente he visto que tienen fisio, que están ahí pendientes de la ejecución del ejercicio, que trabajan desde el punto de vista de la flexibilidad, la movilidad, de verdad, muy poco he escuchado de lesiones. Ok, entonces podríamos recomendarle a toda la comunidad que si eligen un box para hacer CrossFit, asegúrense de que el coach sea una persona certificada, correcto, que sea un fisioterapeuta o que existan o hayan fisioterapeutas en el box para cuidar tu salud. Mira, correcto, es fácil generarse una lesión. Lo mejor es evitarla. Siempre le digo a la persona, evítenla, y lo mejor para evitarla es tener un equipo multidisciplinario que cuida de tu salud. En este caso, si estás en el box, fisioterapeuta y un buen entrenador. Correcto. Otra cosa que te quería preguntar desde tu vista como profesional, muchas personas desarrollan un dolor lumbar, especialmente discal, cuando levantan un peso y rotan. O sea, parece que ese es el detonante. Levanté y roté. Me llegan en consulta personas que me dicen, no, es que yo estaba levantando un botellón del piso, lo levanté aquí y hice la rotación para montarlo en el filtro y ahí quedé. Y ahí quedó. ¿Por qué pasa? Porque esos dos movimientos, esa flexión con rotación, saca el disco de su sitio. La respuesta es biomecánica. Biomecánica. Sí. Si nosotros analizamos la biomecánica de la columna, tienes que, por ejemplo, en los movimientos de flexión, suceden dos cosas. Bien. Las vértebras, ellas van a abrir el espacio, o sea, el espacio intervertebral, que es donde está el disco, se abre, ¿sí? Entonces, esa apertura, ya ahí tú tienes un espacio por donde algo tiene que salir. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede? A eso tú le añades, y es lo que estaba hablando desde un principio, el tema de
ese cambio evolutivo que todavía no hemos tenido como individuos en nuestras columnas, porque hemos pasado a la hiperestación, en cuadrupedia no generaría ningún problema. Porque ¿qué sucede? Tienes la gravedad. Entonces, desde siempre, ¿verdad? Ya esa es la manera en la que estamos hechos. Nuestro disco, cuando hacemos un movimiento de flexión, se balancea, ¿ven?, hacia adelante y empuja el núcleo del disco, que es la parte de adentro, hacia atrás. Entonces, tú estás generando en ese movimiento de flexión una apertura de las vértebras, ¿ok? En esa unidad vertebral, y aparte de eso, el disco se está balanceando hacia adelante y empuja hacia atrás el núcleo, ¿sí? Entonces, ya ahí tienes algo que ya está generando de por sí, solamente el movimiento de flexión solo, ya está generando algo allí. Entonces, quizás como te digo, en cuadrupedia no fuera un problema porque la gravedad no va a evitar que se empuje hacia atrás sea tan. Claro. Pero a eso tú le añades una mala postura, una mala ejecución del movimiento. Por ejemplo, si tú te agachas y usas más la lumbar que las piernas, ¿ok? El deber ser es que utilices más las piernas, la cadera. Claro. Para evitar precisamente eso que estoy mencionando. Entonces esos son factores que van sumando cada vez más. A eso tú le añades un movimiento de rotación. ¿Y qué estamos haciendo allí? Estamos haciendo una torsión. El cizallamiento. Un cizallamiento. Sí, como por ejemplo cuando exprimimos acá un coleto o algo. Un paño. Ese cizallamiento que se genera allí es una compresión, ¿sí? Entonces no solamente estás empujando hacia atrás el disco, sino que a la vez lo estás comprimiendo. Y sale. Y termina, pum, empieza a salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El movimiento combinado, no voy a decir que es catastrófico, pero si tú le añades todos los factores negativos, obviamente va a generar o va a traducirse a una lesión, ¿sí? Si tú tienes una función deficiente, te vas a lesionar. O sea, eso es de toda la vida. Entonces, el problema es ese. Entonces, esos movimientos de flexión y rotación, cuando están mucho en columna, o sea, cuando predomina el movimiento en la columna, ahí es donde está el problema. Porque, por ejemplo, si tú te agachas con las piernas y rotas, no estás generando tanta presión sobre el disco porque no tiene las carillas abiertas, el disco no está hacia atrás. Entonces, no hay muchas sumatorias ahí. Pero con lo que te estoy diciendo, que es lo que hacemos la gran mayoría, ¿ok? Obviamente es una receta para el desastre. Correcto. Entonces, bueno, ya podemos darnos cuenta lo importante de cuando nos vamos a flexionar o nos vamos a agachar, usar las piernas. Correcto. Si usamos la columna, estamos teniendo estadísticamente una predisposición de 80% a lesionarnos cuando nos flexionamos. Levantamos un botellón porque ya es pesado, 20 kilos, roto. Exacto. En ese momento existió 80% de probabilidades de que te lesionaras. Exacto. Y hay un tema importante que es el tema de la gravedad. Claro. Sí, la gravedad, y siempre me acuerdo cuando estaba en el liceo, la gravedad básicamente equivale a 10. ¿Sí? Multiplicado. O sea, cada peso, ¿ok? En todo el planeta se multiplica por 10 por la gravedad. ¿Ok? Entonces, ese botellón de 20 kilos, cuando tú lo levantas, no son 20 kilos. O sea, 20 kilos por, 9,8 o 10 redondeados, que es lo que equivale a la fuerza de la gravedad. Claro. Entonces, tienes prácticamente ese peso multiplicado por 10, 200 kilos aproximadamente, sobre esa pobre columna. Esa es la presión. Ese es lo que el nivel de presión. El disco. Entonces, es bastante... Es bastante presión. Bastante. Entonces, es importante que cada vez que vayamos a ejecutar un movimiento, con las piernas. Desde acá decía algo bastante interesante y lo consigo como motivo de consulta y la gente lo pregunta por las redes sociales, que ahí vamos a estar dejando las redes sociales. La postura cifótica, la postura donde yo me voy jorobando, o sea, esa es otra cosa que parece con la que el ser humano tiene que lidiar y es con jorobarse. Exacto. ¿Cómo podemos hacer desde una vista osteopática, fisioterapéutica, para mantenernos siempre en una buena postura? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros espectadores? Bueno, primero que nada, partir desde la premisa de que no hay posturas perfectas, ¿ok? Siempre van a haber uno que otro detalle. El tema es que esa postura sea funcional para ti, ¿sí? Si tú tienes una postura hipercifótica, que esa postura sea funcional. ¿A qué me refiero yo a que sea funcional? A que dentro de ese contexto de la postura que tienes, te muevas bien, ¿sí? Ahora, si hay muchos elementos en esa postura que pueden ser con el tiempo nocivos para ti, ahí es donde hay que abordar, ¿ok? Por ejemplo, en esa postura normalmente tienden a haber unas cadenas en anterior
bastante arraigadas, bastante programadas, ¿ok? Entonces eso es un desequilibrio porque las cadenas posteriores están perdiendo la contienda contra las de adelante. Esa es la teoría del músculo vencedor y el músculo vencido. Exactamente. Entonces, básicamente, ahí tenemos un problema. Ahora, si a eso le añadimos, ¿ok? Que te muevas mal. Cuando yo me refiero a que te muevas mal, es cosas como, por ejemplo, cómo recoges ese botellón de agua. Si tú lo recoges con flexión del tronco en vez de flexionar las piernas, ya ahí tenemos un problema. Ya eres una bomba de tiempo andante. Claro. En algún momento te vas a lesionar, ¿ok? Y no solamente en la lumbar, puede ser inclusive en la dorsal, porque las protusiones dorsales existen. Pasa que son menos comunes que las lumbares. Bueno, ya hablamos de la parte dorsal, hablamos de la parte lumbar. Tengo una pregunta para finalizar el programa de hoy y es, así como te dije, si la hernia era para toda la vida, ¿la rectificación cervical se puede corregir o es para toda la vida? Mira, esa pregunta es complicada de responder. Para despedirlo, ¿eh? Sí, no. Yo pensé que el interrogatorio iba a ser más sencillo. Pero bueno, mira, dándote mi humilde opinión, considero que con un equipo multidisciplinario y un enfoque que vaya a la necesidad del paciente, siento que con el cabo del tiempo se puede modificar, quizás a un punto donde, más allá de si perdura o no, de que esta rectificación no genere consecuencias en el cuerpo. Esa sería la finalidad, ¿ok? Porque muchas veces con los temas posturales hay un tema estético, ¿sí? No me gusta la escoliosis porque me veo muy torcido, no me gusta mi postura sifótica porque parezco el jorobado de Notre Dame, no me gusta mi rectificación cervical, me parecía que, no sé, que tengo el cuello largo, que lo tengo extraño, ¿sí? Pa'lante, parezco, no sé, una lámpara, O sea, para de contar lo que pueda pensar una persona con un defecto postural. El detalle es que si esa rectificación te está generando problemas en tu salud, ahí es donde deberíamos de trabajar y llegar a un punto donde ya no sientas o ya no genere consecuencias en tu salud, independientemente de si está o no. Yo considero que todos los efectos posturales tienen un tema, no digamos que para siempre, pero sí tienen un tema de programación que duran un buen tiempo, sobre todo si no se hace nada, ¿ok? Si no se hace nada en X cosas, eso va a estar ahí por un buen tiempo, ¿sí? Si no se hace nada, ¿bien? Pero si se hace el trabajo pertinente, se trabaja aquí, se trabaja allá, vuelvo y te repito, ahí necesitamos tener un conocimiento bastante amplio, saber, bueno, por qué esa rectificación, ¿sí? Le está causando un defecto cervicocraneal, lo está causando un defecto del ATM, lo está causando un problema a nivel del tórax, hay muchas causas, ¿ok? Comúnmente están por ahí esas causas. Ahora, si a eso tú le añades que tiene, aparte de rectificación, X problemas, otras cosas, ¿bien? Es más complicado quizás de normalizar, ¿sí? Sin embargo, no quiero decir que, mira, sí, tú vas a quedar como antes, vas a quedar, bueno, esa rectificación se va a eliminar y vas a tener tu curvatura normal. No funciona así del todo porque nuestro cerebro ya está programado, ¿ok? Para ciertas posturas. Entonces, claro, mientras más tiempo dura esa postura, más difícil va a ser programar el cerebro. Claro. Sí. Sin embargo, he visto metodologías muy interesantes como la reprogramación postural global, RPG. Hay muchos profesionales muy buenos, excelentes, que se dedican de lleno a esa área, inclusive hasta a nivel nacional, en Valencia inclusive hay fisios muy buenos que se dedican allí y mira, los resultados que han obtenido son muy buenos, ¿sí? La reeducación postural global es básicamente mediante ciertos movimientos, ciertas activaciones puntuales, reprogramar la postura del paciente. Ok, y mira, de verdad que eso tiene resultados muy buenos, pero como te digo, igualmente la rectificación, no así que no ha desaparecido, pero sí hay como un punto medio, claro, donde no está generando un problema como tal, pero, ¿sabes? Estéticamente, estructuralmente sigue ahí. Claro, sí. Bueno, fíjate que estás diciendo algo muy interesante porque, sobre todo, y aquí vamos al tema de la pregunta, las personas creen que porque tuvieron una rectificación cervical muy común en los latigazos, cuando tú tienes un latigazo, un accidente de tránsito, es muy común que se rectifique la cervical o por problemas de oclusión, por problemas de ATM, por problemas dorsales.
hay muchísimas causas. Pero se cree que porque tienes rectificación cervical estás condenado a vivir con dolor de cabeza, con dolor en los trapecios, con dolor en el cuello. Y lo que sí sabemos y tenemos seguridad los osteópatas, los fisioterapeutas, los terapistas manuales, los especialistas en medicina ortopédica, es que el dolor se puede quitar más allá de la rectificación cervical. Claro, es así. Y de hecho hay muchas metodologías y aprovecho el espacio para hablar de eso. Hay metodologías, hay profesiones que tiran mucho a su lado, ¿sí? Mucha gente desde el punto de vista del ejercicio terapéutico no aplican terapia manual, dice que la terapia manual no sirve, X o Y. Muchos también colegas que quizá trabajan con terapia manual dicen que el ejercicio terapéutico no sirve porque es lesivo, ¿sí? El problema es que más allá de hablar hacia nuestro lado, o sea, hacia nuestra zona de confort, hacia lo que nosotros manejamos, tenemos que hallar terreno común donde podamos integrar todo, ¿ok? En nuestra profesión de fisioterapia, de osteopatía, toda esa profesión del campo de la salud es un campo integrativo, o sea, todo tiene cabida. Nosotros cuando estudiamos en la universidad nos dan muchas herramientas, ¿sí? Y ya está en nuestro deber tener la sabiduría, la humildad, el razonamiento necesario para aplicar esas herramientas acordemente al contexto del paciente. Entonces, ¿quieres hacer ejercicio? Adelante, haz ejercicio. ¿Quieres hacer programación postural? También. Todo aporta. ¿Okay? No es que yo voy a decir que lo mío funcione y lo demás no. No, vamos a agarrar el aporte de esto y ahí. ¿Y quién va a ser beneficiado? El paciente. El paciente es el que va a mejorar porque va a ver, ok, mira, o sea, estoy viendo resultados porque esto, hay muchas herramientas que me están ayudando para eso. Y ese es el deber ser, que integremos todas y cada una de las metodologías, no solamente las que manejamos nosotros, sino los que manejen nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del área de la salud, hablando de médicos, cirujanos, todo, ¿ok? Todos debemos trabajar en conjunto y en unidad para ayudar a los pacientes que al final son el motivo por el cual nosotros estudiamos la carrera y ejercemos. ¿Bien? Eso es importantísimo recalcarlo. Claro, claro que sí. Bueno, para finalizar entonces, te voy a dejar una pregunta más y es el tema de las manipulaciones. Okay. ¿Qué opinas tú de las manipulaciones hacia el pro de la salud de la persona? Y con esto despedimos está súper esa pregunta. Me gusta. Es una pregunta que me gusta responder. De hecho, me he preparado muchos años para el momento de poderla responder así en un portal como este. Básicamente, el tema de la manipulación es polémico, ¿sí? Eso de toda la vida, ¿sí? Muchas veces la manipulación la ven como una estafa, la ven como una locura, la ven inclusive hasta nociva, ¿sí? Y hay muchos mitos también. Uno de los mitos es que dentro de la manipulación colocamos vértebras en su sitio, ¿ok? Eso es un mito. Bien, hay muchos estudios que hablan de que en efecto pues no hay un desplazamiento tal, ¿ok? Que reubique una vértebra en su posición, ¿sí? La manipulación tiene varios efectos, sí, tiene efectos que denominan placebo, pero no un efecto placebo, es más que todo un efecto neurovegetativo, ¿sí? Se estimula, ¿ok? Esas estructuras nerviosas de la columna, eso manda un mensaje a través de los receptores mecánicos que estimulamos con la manipulación, llega al cerebro, el cerebro interpreta esa respuesta y va a generar una modulación. ¿Cuál es la modulación? Normalmente la modulación es liberar ciertas sustancias químicas que ayudan no solamente con la reparación tisular, corticoides, corticosteroides, por ejemplo, sino también liberación de endorfinas, liberación de muchas sustancias que generan, que disminuye el dolor, una hipoalgesia o una algesia, bien, analgesia, perdón, libre de medicamentos, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es el efecto principal de la manipulación, y ese placebo es en realidad un mecanismo que está más que estudiado desde hace muchísimos años y está confirmado científicamente que sucede, ¿sí? Aparte de eso, la manipulación desde el punto de vista ortopédico la vamos a realizar con el fin de reducir. No es lo mismo reducir que colocar algo en su sitio. Claro. ¿Sí? Porque si yo hablo, por ejemplo, de colocar una vértebra en su sitio, estoy hablando de que la vértebra está luxada. Claro. Sí, ya eso es un traumatismo, ya eso tiene otras cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, un disco se puede reducir. Bien, desde el punto de vista de simplemente evitar que esté comprimiendo, ¿ok?
¿Por qué no digo que es lo mismo, aun cuando son palabras similares? Porque el colocar el disco en su sitio, ¿sí? No es algo que yo pueda objetivar, ¿sí? Claro. Y la medicina ortopédica es algo muy objetivo. Tiene que confirmarse de aquí a Pekín. Entonces, el detalle es que si yo manipulo, reduzco el disco, la única manera objetiva de yo saber que se reduzco el disco más allá de que se colocó en su sitio es reevaluando. Si yo veo que los síntomas merman, ya ahí estuvo bien. Y ahí va a mejorar con esos dos mecanismos que te estoy diciendo, ese mecanismo neurológico o neurovegetativo y aparte el mecanismo físico de que estás liberando la estructura que está comprimiendo. Bueno, entonces me encantó tu respuesta. Podríamos concluir que la manipulación bien ejecutada, Correcto, que el paciente lo amerite, va a tener una respuesta neurovegetativa que va a darle beneficios al paciente y va a tener una reeducación o un acomodo del núcleo del disco para que esa hernia disminuya. Esos son los que están científicamente comprobados. Comprobados, hay revisiones sistemáticas que lo sustentan. Ojo, hay más, hay muchísimas funciones, pero esas en columna Esas son las dos son las principales. principales, ¿ok? Perfecto. También se pueden romper adherencias. Correcto. Sí, también está súper confirmado. Cuando hay mucho tiempo, Correcto. una lesión, Por se crea una ejemplo, adherencia. en cervical, un latigazo que haya generado una adherencia facetaria se puede romper con manipulaciones. Ojo, como bien dices, bien hechas. Y también las manipulaciones a nivel vertebral liberan los patrones de movimiento. ¿Ok? Cuando te hablo de que liberan patrones de movimiento, es que básicamente nosotros tenemos una tendencia programada, nuestra postura, la manera de movernos, y las manipulaciones pueden generar una perturbación a eso. ¿A qué me refiero con la perturbación? Genera un estiramiento muscular, se estimula el uso neuromuscular, toda esa estructura, y entonces eso va a generar una respuesta adaptativa del músculo. Normalmente, si se hace bien la manipulación, la respuesta adaptativa del músculo es que se relaje por la inhibición de las motoneuronas. Correcto. Obviamente, bueno, es tema extenso. Esos últimos dos puntos son más extensos, pero los primeros dos son los que más que todo vamos a ver a diario en la manipulación en la columna, ¿ok? Sí. Pero el punto es ese. Sí, la manipulación es una ciencia, de verdad, se tiene que hacer con profesionales calificados, se tiene por supuesto que estudiar, eso no es que el huesero de la esquina lo va a hacer y ya, se tiene que razonar. Hay 1000 maneras de hacer una manipulación. Obviamente tenemos que buscar la acorde, la que va para esa patología y aparte de hacerla, ir reevaluando, ¿ok? Tenemos unos protocolos de seguridad. Si esos protocolos no se cumplen, no manipulamos, ¿ok? El detalle es ese, que siempre estén con un profesional calificado, que tenga su título regulado, que tenga su todo. Ustedes pueden acudir a consulta y preguntar, mira, ajá, ¿dónde está tu título? ¿Está certificado? Sí, porque hay muchos problemas ahorita de pseudo practicantes de estas técnicas que no están certificados para nada. Que aprendieron en YouTube. Que aprendieron en YouTube o en Instagram. O en Instagram. Ciertamente. Entonces, imagínate. Bueno, fíjate que esa última parte que mi colega explicaba se las puedo resumir con una de las primeras leyes de osteopatía, y es que la estructura gobierna la función, y por eso la función muscular y todo mejora después de una manipulación. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Fue maravilloso este episodio para ustedes. Recuerden que existe un universo natural al servicio de tu salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cómo se debe preparar el biodigest? Vamos a tomar una cantidad de agua equivalente a una taza. Llevamos a la cocina, colocamos la cantidad de biodigest que ameritamos, en este caso es una cucharadita de postre equivalente a 2 gramos. Dejamos hervir 2 minutos. Cuelas y tomas tibio después de almuerzo o de cena, porque tu salud digestiva vale oro.